Bueno, vamos a continuar con la enseñanza de fundamentos. Eh, y hemos estado viendo durante todas estas semanas la importancia de poder revisar nuevamente los fundamentos de la palabra de Dios en la vida de nosotros como cristianos. Porque si nosotros no tenemos un buen fundamento, lo que puede suceder es lo que vemos ahí en la Torre de Pisa, ¿verdad? Y el día de hoy vemos en realidad a muchos cristianos que están así, porque la base y el fundamento de sus vidas espirituales no fueron realmente firmes, no se afianzaron en la palabra de Dios. Entonces por eso vemos muchas personas de esa manera. Y lo que queremos, según la guía del Señor, es poder revisar los fundamentos de cada uno de nosotros. Amén. Ok, entonces el día de hoy nos toca la doctrina de bautismos. Amén. Entonces hemos visto el arrepentimiento de obras muertas, la fe en Dios. ¿Y hoy? Nada, despiértate ya porque estamos temprano. El día de hoy, doctrina de bautismos. Ahora, fíjate algo que es clarísimo aquí en Hebreos capítulo 6, el versículo 1. Por tanto, dejando la discusión de los principios elementales de Cristo, sigamos hacia la perfección, no echando otra vez los fundamentos, dice, de la doctrina de bautismos. ¿Ok? Entonces vamos a fijarnos bien que aquí está hablando en plural. Está hablando de varios bautismos, no está hablando solamente de un bautismo, ¿correcto? Entonces de eso quiero hablar el día de hoy porque tenemos que revisar ese fundamento en nuestras vidas. Ahora, nosotros vemos en la palabra de Dios que nos habla acerca del bautismo en agua. Repite conmigo, bautismo en agua. ¿Qué pasa? Vamos, levántense. Habla del bautismo en agua, pero también habla del bautismo en el Espíritu Santo. Amén. El bautismo en el Espíritu Santo. Y quiero tocar rápidamente estos dos tipos de bautismos para enfocarme el día de hoy en algo que a veces se ha malinterpretado, pero creo que a través de la luz de la palabra de Dios vamos a poder entenderlo mejor y poder tener nuestro fundamento claro. Hechos capítulo 2, versículo 37 en adelante, las palabras de Pedro traspasaron, dice, el corazón de ellos. Estaba en la primera prédica luego del Pentecostés. Y dice, quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? Pedro contestó, cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados, que ya vimos la vez pasada, y volver a Dios y ser bautizado. Dice en el versículo 41, los creyentes, dice, perdón, los que creyeron lo que Pedro dijo fueron, ¿qué cosa? ¿Fueron qué? Bautizados. Los que creyeron fueron bautizados y se sumaron a la iglesia ese mismo día como 3,000 en total. Entonces, el bautismo es seguido del paso, entonces, o sea, primero es el arrepentimiento, volver a Dios, es decir, entregarse al Señor, y luego bautismo. Amén. Bautismo. Entonces, yo quiero resolver algunas preguntas de forma rápida y primera pregunta, y no sé si está ahí, ¿sí? ¿Es el bautismo para mí? ¿Qué dice Hechos 8:37? Si crees de todo corazón, bien puedes. Amén. El otro texto, Hechos 2:41. Así que los que recibieron su palabra fueron, ¿qué cosa? Bautizados. Entonces, estas palabras que menciona en Hechos 8:37, lo dice Felipe cuando está predicando a el etíope. Él estaba caminando, él estaba en su carro, dice en un carro, y entonces Felipe, el Espíritu Santo le dijo, acércate al carro, se acercó y le comenzó a predicar el evangelio a este etíope, y cuando llegan a un lugar donde había agua, el etíope le pregunta a él, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Qué significa? Que en medio de la predicación del evangelio que se le predicó a este etíope, también se le habló inmediatamente del bautismo. Amén. Entonces, cuando uno se está predicando la palabra de Dios a la gente, una de las primeras enseñanzas luego de la salvación
es bautismo. Estas personas que se entregan a Cristo, si realmente creen en el Señor Jesucristo, tienen que bautizarse. Si aún dudan, si están peleando con eso, entonces nosotros podemos dudar si esa persona en realidad se entregó o no se entregó al Señor. ¿Correcto? Entonces, el bautismo es solo para los verdaderos hijos de Dios, para los creyentes. Amén. Lo siguiente, ¿por qué debo bautizarme? Mateo 28, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué tengo que bautizarme? Porque Jesús lo dijo. ¿Ok? Esa es la respuesta. Entonces, mira, y no solamente porque Jesús lo dijo, dale un enter, no sé si está ahí. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado. No solo porque Jesús lo dijo, sino porque Jesús lo hizo. Amén. Entonces, debo de bautizarme porque quiero obedecer al Señor. Si el Señor nos dice también en su palabra que nos bauticemos, tenemos que ser obedientes, correcto. ¿Qué más? ¿Cómo debo ser bautizado? Enter. Ok, no todo pues, hermano, uno por uno, por favor. Gracias. Ok, Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, pues hermano. ¿Cómo vas a ser bautizado? Con agua, fácil. Siguiente, el bautismo entonces, según Marcos, dice, Jesús fue bautizado por Juan en el Jordán. En Marcos capítulo 1, versículo 10, mira lo que dice ahí. Y luego cuando subía del agua, ¿qué significa? Que si está subiendo es porque había bajado, ¿correcto? Lo siguiente, dice Hechos 8:38. Y descendieron ambos al agua. O sea, descendieron. Quiere decir que se metieron. ¿Qué significa entonces? Que el bautismo es por inmersión. Porque solo el bautismo por inmersión muestra la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Así que si te han bautizado solamente, como a mí me bautizaron de chiquito, te echaron agüita, ¿no? Que se llama por aspersión, no es un bautismo bíblico, ¿correcto? Si no, obviamente estuviéramos bautizando a cada rato y con nuestro, ¿no? ¿Cómo se llama eso? No me acuerdo, rociador, ¿no? No es así. El bautismo tiene que ser por inmersión. Ellos descendieron, ellos subieron. Amén. Ahora, ¿cuándo debo de ser bautizado? Es otra pregunta. Un versículo ahí. Dale. Ajá. Dice, cuando los samaritanos creyeron el mensaje de Felipe, que afirmaba que Jesús era el Mesías y hablaba del reino de Dios, se bautizaron muchos hombres y mujeres. Entonces, básicamente es cuando crees el mensaje. Algunas iglesias ponen muchos requisitos y prerequisitos para el bautismo. Nosotros no. Nuestro único prerequisito es que esa persona se haya arrepentido y entregado al Señor. Si ha creído, bien puede. Amén. Ok. Hechos 8:36 al 37. Y dijo el eunuco, ahí justamente el que estaba diciendo, aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. Hermanos, encuentras un poco de agua, un pozo de agua, estás predicándole a alguien, vamos a bautizarlo en ese lugar. Amén. A mi hermano lo bauticé en la tina de mi casa. Él creyó, le prediqué el evangelio, dijo sí, está bien, ok, entonces vamos a la casa ahorita. ¿Ah? Vamos ahorita. Llamé a mi mamá y ahí hasta lo filmé. Le bauticé a mi hermano mayor, qué privilegio. Amén. Ok, entonces, ¿cuándo debo de ser bautizado? Cuando crees. Siguiente, ¿y qué si rehuso ser bautizado? ¿Qué pasa? No dices, no estoy preparado, no estás preparado porque no estás creyendo, así de simple. ¿Ok? Es desobediencia. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Ok? Luego que
si yo rehúso ser bautizado, mira lo que pasa en Juan 8:31. Si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Permanecer en la palabra de Dios es obedecer la palabra de Dios. Amén. Entonces, si tú no te bautizas, pierdes tu testimonio. ¿Qué significa perder tu testimonio? O sea, la gente, el cuerpo de Cristo, no te va a reconocer verdaderamente como un discípulo de Cristo. ¿Me dejo entender? Ok. Pierde entonces, ¿qué más? Su testimonio. Y Juan 15:14, si tú te rehusas a ser bautizado, dice, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Entonces, si tú te rehusas de obedecer al Señor y de ser bautizado, lo que puede suceder es que pierdas la comunión con Dios. ¿Ok? Fácil, ¿les gustó las preguntas? Rapidísimos, ¿verdad? Ya vimos entonces el tema del bautismo. El bautismo en agua es necesario si te has entregado a Cristo. Si la gente a quien tú le estás predicando se ha entregado a Cristo, no esperes. Repite conmigo, no esperes. Más fuerte, no esperes. No esperes más tiempo. Entonces tú le vas a enseñar a esa persona, si ya se entregó a Cristo, si quiere seguir a Cristo, tienes que enseñarle el bautismo. Y si esa persona dijo, ok, está bien, voy a bautizarme, entonces puedes hacerlo. Ok, llamas a tu discipulador y lo bautizas en la tina de tu casa. Si no, llamas aquí a Paola, a la iglesia, y ponemos nuestra famosa piscina en nuestras oficinas, lo hacemos. Así que no vamos a esperar una fecha determinada para bautizar. No, si tú tienes a tu discípulo, listo, nosotros armamos la piscina si quieres y lo hacemos right now. ¿Ok? Cuando le enseñé a uno de los alcances que tenía, él dijo, ya, ahorita, ¿cuándo? Ya, espérate, voy a poner la piscina. Va a demorar solo lo que demora poner la piscina. Porque vamos a obedecer al Señor. Amén. Ok, pero luego de esto también está el bautismo del Espíritu. El bautismo del Espíritu Santo. Entonces es una segunda experiencia luego de haberte entregado al Señor Jesucristo. Hechos 19, mira lo que les pregunta. Dice, mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo viajó por las regiones del interior hasta que llegó a Éfeso en la costa, donde encontró a varios creyentes. Dice, les preguntó, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? ¿Recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Entonces, ¿por qué les pregunta Pablo eso? Porque el bautismo del Espíritu Santo es una segunda experiencia. Repite conmigo, segunda experiencia. Es una segunda experiencia luego de haberte entregado al Señor Jesucristo. Luego de haberte bautizado en agua. No es que uno venga después del otro. Puedes haber recibido el bautismo del Espíritu Santo antes de bautizarte en agua. Sí, la Biblia describe que eso hay. Pero Hechos capítulo 1, versículo 8, la Biblia dice, pero recibirán poder cuando cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. ¿Correcto? Entonces, el bautismo en agua es una manifestación externa de un arrepentimiento interno. Entonces te metes al agua y sales. Pero el Espíritu, el bautismo en el Espíritu Santo también es una acción que sucede tanto externa como internamente. ¿Ok? El bautismo en el Espíritu Santo es simple. La Biblia dice, si ustedes que son malos saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿qué más el Padre, que es bueno, les dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Entonces, para bautizarnos en el Espíritu Santo, lo único que tenemos que hacer es creer, ¿verdad? Y también decirle, Espíritu de Dios, por favor, bautízame. Amén. Bautízame. Eso puedes hacerlo en tu casa, puedes hacerlo en una reunión con tu discipulador, puedes decirle, quiero recibir el bautismo del Espíritu Santo, porque eso se imparte. Repite conmigo, impartir. Eso se imparte, es decir, la mayoría de veces que se ha recibido, por no decir el 99%, pero
98% según la Biblia de veces que se ha recibido el bautismo del Espíritu Santo ha sido en grupo. ¿Ok? Ha sido en grupo. Un grupo así como este. Amén. Y no solamente eso, sino que también ha habido una manifestación externa. ¿Y cómo una manifestación externa? El día que el Espíritu Santo viene a la vida del creyente en el bautismo del Espíritu Santo, te llena el Espíritu de Dios y te trae dones. Repite conmigo, dones. No, pero más fuerte como para que se despierten. Dones. El Espíritu de Dios te da regalos, dones, el día que eres bautizado. Amén. Entonces, tú vienes con habilidades desde que naciste. Dios te las dio desde que naciste. Pero los dones vienen cuando naces de nuevo, naces del Espíritu de Dios y te bautizas. Amén. También Dios te da dones, pero dones espirituales. ¿Ok? Entonces, ¿y qué es lo que sucede? Todas las veces que viene el Espíritu Santo en el bautismo, hay una experiencia. Repite conmigo, experiencia. Hay una experiencia, todas las veces. ¿Qué experiencia? Bueno, hay una experiencia externa. Puedes sentir un calor, puedes sentir hormigueo en el cuerpo, puedes sentir desvanecimiento, puedes encontrarlo en la palabra de Dios también eso. Cuando el Señor Jesús vienen a apresarlo, le preguntan, ¿quién es Jesús? Y el Señor dijo, yo soy. Y cuando dijo, yo soy, que usó la misma palabra que el Señor le enseña a Moisés, que era su nombre, entonces dice que todos cayeron a tierra. Como papas, venían a apresarlo, pero cuando Jesús dijo, yo soy, cayeron todos. Así que hay manifestaciones externas, sí. Cuando viene el Espíritu Santo, sí. Y la principal, y que tú puedes verla en todas las veces que vino el Espíritu Santo, fue hablar en lenguas. Repite conmigo, hablar en lenguas. Hablar en lenguas espirituales es lo que sucede cuando el Espíritu Santo viene a tu vida. ¿Ok? Entonces, de acuerdo a eso, nosotros vamos a ver que esto, y eso es lo que yo quería tomar un poco más de tiempo, en esta parte, en la parte de hablar en lenguas. ¿Por qué? Porque muchas veces se ha malinterpretado, hemos, no sé, señalado, hemos dicho, no, ellos son locos, los que hablan en lenguas, y los que tiemblan, y los que se caen, y lo que no sé qué, no sé cuánto. Pero vamos a ver lo que dice entonces la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios nos habla de que si viene el Espíritu Santo a la vida del creyente, entonces viene con una evidencia, y la evidencia es hablar en lenguas. Amén. Ahora, y eso vamos a resolver al final la pregunta. Las lenguas vienen como señal. Primera de Corintios 14, versículo 22. Así que las lenguas son por, ¿qué dice? ¿Están ahí, no? Así que las lenguas son por señal. Son por señal. Las dos estaban ahí, ¿no? Puestas. Sí, no es mi culpa. Las lenguas son por señal. ¿Cómo es esto? No a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Ok. ¿Cómo es esto? Que las lenguas son por señal. O sea, cuando viene el Espíritu Santo, viene una señal. Repite conmigo, señal. Entonces, cuando viene la señal, es la señal de hablar en lenguas. Algunos piensan que son locos. Porque mientras estás hablando en los demás están siendo bautizados y hablando en lenguas, tú que eres muy racional, estás mirando. Yo me acuerdo cuando fuimos, me acuerdo de un retiro. Y llevé a mi amiga de la universidad. Y todos oramos por el bautismo del Espíritu Santo. Y estábamos hablando en lenguas. Y mi amiga estaba, ¿qué es esto? Estaba asustada. ¿Ok? Ahora, si aquí dice que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos, ¿a qué se refiere? Se refiere que cuando hablamos en lenguas, muchas veces, y ha pasado y lo he visto, que también muchas veces hablamos en idiomas naturales, en idiomas de la tierra, o sea, en francés, en, no sé, en chino, en pepinés, cocodrilés, lo que sea, no sé.
pero otras partes del mundo lo pueden entender. Entonces, cuando viene el no creyente a la iglesia y escucha hablar en ese idioma, y hay testimonios, uno de ellos, por ejemplo, es cuando una persona no creyente entró a la iglesia y comenzaron a hablar en lenguas. Entonces, al terminar, él le dijo al hermano que había estado hablando en lenguas: oye, has estado hablando en un francés antiguo. Yo soy profesor de idiomas. Y lo que has estado diciendo cuando terminó el servicio, lo que has estado diciendo es la prédica del que el pastor iba a decir. Mencionaste los versículos y los temas que iba a hablar el pastor. En francés antiguo. Oui, oui, Pepe Le Pouf. Entonces es una manifestación, las lenguas, para el no creyente, ¿correcto? Yo recuerdo a mi pastor hablando y otras personas diciendo: pastor, está hablando en hebreo. Yo recuerdo. Entonces, hay de esos testimonios. Así que esas lenguas son por señal a los no creyentes, ¿correcto? No crees, pero dicen, están hablando en lenguas. Wow, está hablando en otro idioma. Eso es lo que pasó en el Pentecostés, ¿correcto? Los siguientes son lenguas para interpretación. Primera de Corintios dice: y unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, luego los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. No es lo que son chismosos. Son los que, todos apóstoles, son todos profetas, son todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos en lenguas, interpretan todos. El tema es cuando nosotros no entendemos bien este texto y queremos que todos se metan en lo mismo. Cada vez que dice hablar en lenguas, creemos que es lo mismo, pero no es así. Y ahora te lo voy a demostrar. Aquí está hablando de las lenguas para interpretación. No todos pueden interpretar las lenguas. ¿Ok? Entonces, en el cielo hay muchas lenguas celestiales. Y nosotros lo vemos en la palabra de Dios. La Biblia dice que Jesús tiene un nombre que nadie más conoce sino Él mismo, en Apocalipsis. Si no estás yendo a los jueves, arrepiéntete, estamos aprendiendo. La Biblia dice de que nos van a dar una piedrecita, dice, así dice en Apocalipsis. Y va a estar escrito un nombre que solamente lo va a entender el que lo reciba, y Dios. Hay idiomas, miles, un montón de idiomas celestiales que hoy día nosotros no podemos comprender, pero lo podemos manifestar y el Espíritu Santo puede entonces hablar a través de nosotros. Entonces este tipo de lenguas no es traducida, sino interpretada. Es la gran diferencia. Tú no puedes estar hablando de, mira, yo tengo el don de interpretación de lenguas. Y vamos a traducir todas las lenguas. Espérate un ratito, no hables. Tú primero. Ok. Dice esto, ¿no? No es traducción, es interpretación. ¿Ok? Sigamos. ¿Estamos aprendiendo algo? Ok, entonces, estas lenguas son para el ministerio público, es decir, cuando estamos en público, si tienen el don de lenguas, obviamente tiene que ser verificado. Si tienes el don de lenguas, entonces una persona puede interpretar la lengua de otra persona, ¿ok? Y debe hacerse en orden. Dice, hermanos, no seáis niños, mira lo que dice acá, en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán. Así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Ahora, sigamos. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar, y todos hablan en lenguas, y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que están locos? Fíjate lo que está diciendo acá, pareciera que está contradiciéndose. Porque mira el versículo 22, así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. ¿Y por qué dice acá abajo, si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran incrédulos, ¿no dirán que están locos? Total, ¿hablo en lenguas o no hablo en lenguas?
en la iglesia. ¿Se dan cuenta? No está hablando de lo mismo. Si tú no haces un estudio de esto, aquí pues te da un 8 en la cabeza, no sabes qué decir. Tenemos que entender entonces, Pablo no se contradice. Si una persona entra a la iglesia y te oye hablar en idioma desconocido, como un francés, un idioma de la tierra, como un francés antiguo, él va a decir, wow, Dios está aquí. Un lenguaje conocido, dije desconocido. Perdón, ¿cómo es? ¿Y cómo es? ¿Y yo qué dije? O sea, si un no creyente entra a la iglesia y te oye hablar en otro idioma, te va a preguntar, ¿y si estudiaste en INA? ¿Católica? Solo habla en lenguas. Entonces eso sí será señal para él, ¿correcto? Pero si una persona entra a la iglesia y escucha hablar en lenguas en desorden, arranca la baranda, saca la bazooka, no. Si escucha hablar en desorden, ahora te voy a hablar de eso para que podamos entender, entonces él va a decir, sí, son locos. ¿Correcto? Ok, entonces está hablando entonces de esos dos tipos de lenguas, ¿ok? Son dos tipos de lenguas, aún públicas. Lo siguiente, lenguas para la oración personal. 1 Corintios 14 dice, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. O sea, queda sin fruto significa que no entiendes lo que dices, ¿correcto? Ahora, ¿qué pues? Oraré en el espíritu, pero oraré también en el entendimiento. Cantaré con el espíritu, o sea, en lenguas, pero también cantaré con el entendimiento. En otras palabras, yo oraré en el espíritu significa yo oraré en lenguas. Y esas lenguas son para la oración, oración personal. Porque mira lo que dice en el versículo 2 de Corintios 14. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino ¿a quién? A Dios. Pues nadie le entiende. ¿Está hablando de esas lenguas que son señal para el no creyente? No, porque aquí nadie le entiende. Repite conmigo, nadie le entiende. Dile que está a tu lado, oye, nadie le entiende. Nadie le entiende aunque por el Espíritu habla misterios. ¿Ok? Entonces son lenguas para la oración. Estás hablando el día de hoy, por ejemplo, me levanté en la mañanita y estaba orando en lenguas, orando en lenguas, orando en lenguas. Nadie puede entenderme, solo Dios. Amén. Si tú me escuchas, pues, ese es un loco. Pero son oraciones privadas. Amén. Ok. Entonces tú le hablas a Dios y esta lengua es para oración. Ok. Ahora, ¿una persona puede recibir el bautismo del Espíritu Santo y no hablar en lenguas? ¿Qué creen? Sí, claro que sí. Vienen diferentes dones, pero, hay un gran pero, una persona podría sí estar llena del Espíritu, ¿verdad? Y no hablar en lenguas, pero hay algo que tú ves en la palabra de Dios, es que siempre oraban en lenguas los que recibían el bautismo del Espíritu Santo. Pero te lo voy a significar de esta manera. Es como meterte a un río, ¿verdad? Y cuando está por aquí, el río, no hay problema, no te puede llevar. Cuanto más te metes, nosotros hemos ido a Chosica y hemos bautizado en una zona donde el río era un poquito más fuerte. Hemos tenido que hacer toda una cadena, agarrándonos entre todos, para hacer como una especie de piscina, porque el río estaba más fuerte. Si el río venía con más fuerza, nos llevaba a todos juntos agarrados de la mano. El bautismo del Espíritu Santo es así, viene como un río, pero hay gente que se resiste a ser llevado por el Espíritu Santo. Entonces estamos así. Espérate, me voy a agarrar de mi piedra. Y no hablas en lenguas. ¿Estás experimentando el Espíritu Santo? Sí. ¿Correcto? Pero no estás dejándote llevar completamente. ¿Por qué? Porque están peleando con tus pensamientos. La Biblia dice
de que el razonamiento queda sin fruto, ¿correcto? Entonces el día que te bauticen en el Espíritu Santo y pongamos manos sobre ti y todos estén hablando en lenguas y tú te... No. Si tú estás así, entonces tú estás experimentando el río, pero en tu tobillo. ¿Me dejo entender? Entonces, es porque no nos hemos rendido completamente. Amén. Entonces, ríndete completamente. O sea, luego de haber sido bautizado, o sea, haber puesto manos sobre ti, puedes continuar. Yo me acuerdo que un pastor decía, ok, si todavía no hablas en lenguas, cada vez que yo invite a orar el bautismo del Espíritu Santo, pasa al frente. Y había una persona que pasaba. Hasta que tuvieron que sentarlo aparte y decirle, ¿qué pasa? ¿No crees? No, sí creo. ¿No crees? Hasta que se dejó llevar completamente y comenzó a hablar en lenguas. Amén. Ok, lo siguiente, las lenguas para intercesión. Con eso ya voy a ir terminando. Romanos 8, 26 al 27. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda con nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Amén. ¿Qué significa? De igual manera que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque dice, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. En otras palabras, cuando tú vas a orar, dile al que está a tu lado, ya está terminando. Cuando tú te pones a orar y estás orando en lenguas, el Espíritu gime, dice, a través de ti con gemidos indecibles, es decir, con gemidos irrepetibles. Estás orando en lenguas, no lo puedes repetir, ¿correcto? Pero, ¿por qué? Dice, porque nosotros no sabemos pedir como conviene. ¿Qué significa? Que tú vas a ir a pedirle por tu flaca, pues. Señor, dame esta flaca, sí, Señor. De ojos azules, parece una Coca-Cola, dámela, Señor, por favor. Arrodillado. El Señor está pidiendo otra cosa, está mal. Porque pedimos no necesariamente como conviene, sino para nuestros deleites, dice en Santiago. Por nuestras propias necesidades, pero no por los propósitos de Dios. Entonces Dios nos ha dado una forma. La forma es, a través del bautismo del Espíritu Santo, nosotros recibimos el don de lenguas y comenzamos a orar en lenguas. Y en las lenguas, el Espíritu gime y habla lo que realmente necesitamos. Amén. Una persona estaba manejando y el Señor le dijo que aparque su carro a un lado y que comience a orar en lenguas. Y comenzó a orar en lenguas, puso su carro a un lado, se arrodilló. Y al final, mientras está manejando, el Señor le dio la interpretación y le dijo, tú has orado por un avión que estaba a punto de estrellarse. Cuando llegó a la casa, nos prendieron las noticias que un avión casi se estrella. Pero gracias a Dios por la oración de este hombre, amén. Que no lo entendió en ese momento, pero el Espíritu sí lo sabía. ¿Cuántos están perdiendo hoy básicamente esta riqueza por la ignorancia de la palabra de Dios? Que piensan que las lenguas han desaparecido y que todos están locos, Lucas. ¿Cuántos están perdiendo del poder de Dios? Simplemente porque no escuchan el corazón de Dios. El corazón de Dios, mira lo que dice, dale un enter por favor. 1 Corintios 14, 5. Yo quisiera que todos hablaran. ¿Qué quiere Dios? Que todos hablen en lenguas. No es para algunos solamente. 1 Corintios 12:1. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales, porque mucha iglesia cristiana ignora esto.
Entonces decimos, no, los pentecostales. Déjame decirte que nosotros como iglesia venimos de los pentecostales. Hablamos en lenguas. De ahí venimos. Justo en la mañana estaba hablando con mi esposa sobre el avivamiento y los avivamientos que hubieron y el último gran avivamiento, es decir, que el Espíritu Santo vino con poder, se llamó el movimiento de la calle Azusa en los Estados Unidos. 1906, un hijo de esclavos. Él comenzó, el pastor, en un lugar donde era muy pequeño, mucho heno para los animales. Era muy pequeñito. Pero el Espíritu Santo se manifestó con poder, comenzaron a orar en lenguas y comenzó a haber un avivamiento. Gente que estaba enferma venía y era sanada. Se sabe de testimonios de gente que venía sin brazos. No solamente que tenía 1 centímetro de diferencia, que a mí me pasó. Era que venía sin un brazo a la iglesia. Venía con su brazo ortopédico y el pastor le decía, quítatelo. ¿Cuántos quieren ver esto? De toda la iglesia, ¿no? Ok, vamos a cerrar nuestros ojos. Oraban. Ahora ábranlos. Ábranlos. Y el brazo comenzaba a crecer delante de toda la iglesia. Las uñas, todo en cuestión de segundos. Ese avivamiento fue poderoso, poderosísimo. Comenzó el pentecostalismo. Mira, ¿qué significa esto, pastor? Entonces tú eres pentecostal, vendecostal, ¿qué cosa eres? Yo soy un hijo de Dios y lo que creo es lo que dice la palabra de Dios. Amén. Y no vamos nosotros como iglesia a tener menos de lo que el Espíritu Santo quiere que nosotros tengamos. Amén. No vamos a perder lo que Dios quiere que nosotros tengamos. Yo creo que el Señor va a traer un avivamiento. Y vamos a buscarlo. Vamos a buscar su presencia. Mucha gente, o sea, el New York Times en esos tiempos, periódicos, muchos mencionando lo que estaba haciendo Dios. Es más, mientras estaban orando en la iglesia, en lenguas, ¿sabes qué sucedía? Dice que un fuego salía de la iglesia, del techo de la iglesia, de la calle Azusa. Salía fuego de 11 metros de altura, por lo menos. Eso cuentan las historias, los periódicos inclusive. Y el fuego que salió, obviamente adentro no había ningún fuego. Pero del techo hacia arriba salía un fuego. Y dice que venía otro fuego, venía del cielo. Que describieron ellos el momento en el que ellos estaban pidiendo milagros. Como la Biblia dice que vio Jacob ángeles del cielo subir y bajar. El Señor quiere que nos bauticemos en agua, pero también el Señor quiere que nos bauticemos en el Espíritu. Que no le tengamos miedo al poder del Espíritu Santo. Amén. No lo conocemos, bueno, pero vamos a entrar. Yo no lo conocía al principio. Comencé a orar en lenguas porque vino el Espíritu Santo. Pero luego fue diferente. Comencé a entenderlo en la interpretación de lenguas. Y Dios así me ha guiado muchas veces, mi esposa lo sabe. Interpretando las lenguas. Me ha dicho, esto, ahora tienes que hacer esto, aquello. Además, esta iglesia también, muchas cosas que han pasado acá son resultado de eso. Porque necesitamos orar en lenguas. Ser llenos del Espíritu. Vamos a ponernos de pie.